Bueno, como ustedes habrán visto en la planificación semanal, hoy nos corresponde terminar el tema 3 que habíamos empezado la semana pasada, comenzar el tema 4, pero también explicar la primera actividad. Entonces, vamos a empezar por ese punto para que después, pues no, si se nos va un poco el tiempo, el temario lo podemos terminar la semana que viene, pero sí es importante que ustedes hoy ya conozcan cuáles son, cuál es el contenido de la actividad y cuáles son esas pautas de corrección que ustedes tienen que tener en cuenta, porque no olviden que, como yo les expliqué el primer día, la corrección de las actividades de los compañeros las hacen ustedes mismos. Entonces, si ustedes se han fijado, en la plataforma, en el aula virtual, tienen un apartado de tareas y ahí es donde van a encontrar cada una de las actividades. Una vez que entran, ¿qué es lo que pueden hacer? Visualizar la actividad en el mismo aula o descargarlo en Word para pues después desarrollar la respuesta a cada una de las preguntas que se les formula. Yo lo que voy a compartir ahora mismo es el Word para que ustedes lo vean. Por favor, ¿me confirman que ya pueden ver el documento en sus pantallas? Vale, perfecto, Angélica, gracias. Andrea, gracias. Bueno, entonces, si ustedes observan, la actividad trata sobre la creación de una sociedad. Entonces, los objetivos es que ustedes, digamos que aprendan cómo desarrollar los estatutos, cuáles son los pasos a seguir para constituir una sociedad, cómo es el proceso de registro en la Cámara de Comercio y ahora verán que también analicen la validez de los pactos extraestatutarios o pactos de accionistas, como suelen denominarse. ¿Cuál es el enunciado que ustedes tienen que tener en cuenta? Bueno, pues ustedes ven que tenemos 4 socios, Javier, Rosa, Pedro y Alicia, que son compañeros y que están pensando en constituir una SAS, una sociedad por acciones simplificada. Para desarrollar este negocio, o sea, la constitución de las sociedades para desarrollar un negocio de venta de ropa de dama al consumidor, ¿no? Lo que llamamos venta al por menor. Nos señala el enunciado que Javier y Pedro van a realizar su aportación en dinero, que Rosa va a aportar un local que ha heredado de sus padres y que está en Usaquén, Bogotá, y Alicia va a realizar la mitad del aporte en dinero y la mitad en bienes muebles para el local. Si ustedes se fijan, no indica nada respecto del valor de cada uno de los bienes. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que crear esos datos en cada una de sus actividades. Continúa diciendo que como Rosa es quien ha tenido la idea, todos los 4 acuerdan que ella va a tener una mayor parte en el capital social, pero que esa parte no alcance lo suficiente para que ella sola, es decir, con ese porcentaje de capital social, pueda alcanzar la mayoría necesaria para adoptar decisiones de forma unilateral. Por último, Rosa y Pedro, que están casados, han llegado a un pacto en el que se comprometen a votar en el mismo sentido cuando se sometan a la deliberación de la Junta de la Asamblea de Socios, quiere decir asuntos relativos a la transformación de la sociedad o a la fusión con otras sociedades, si fuera el caso. Bien, con base en esos hechos, tienen que responder a las siguientes 5 preguntas. Primera, ¿quién y de qué forma debe realizar la cuantificación de los aportes no dinerarios? Nosotros ya lo estuvimos analizando en la clase pasada. Evidentemente, todas las respuestas tienen que estar justificadas en derecho. Es decir, ustedes tienen que citar los artículos de la norma, tienen que desarrollar la explicación y, en su caso, aportar información jurisprudencial si ha habido pronunciamientos que interpreten esos artículos. Segunda pregunta, en caso de que exista una sobrevaloración de esos aportes no dinerarios, es decir, de bienes, ¿quién responderá por el exceso en el valor atribuido a estos bienes? De nuevo, justificando en derecho a la respuesta. Tercera pregunta, determina el capital social y la parte que le corresponderá a cada uno de los socios. Aquí es donde digo que ustedes deben darle un valor a cada uno de esos bienes porque tienen que determinar el capital social total, tendrán que determinar con respecto al valor de cada aportación qué parte del capital social le corresponde a cada uno de los socios
y como esos datos no vienen en el enunciado, ustedes son libres de inventar las cantidades que ustedes deseen, pero siempre ajustándose a las prescripciones que hemos dicho. Vale. Cuarta pregunta. ¿De qué forma se debe realizar la constitución? Y yo les pongo aquí contrato de inscripción. Es decir, cuenten los pasos para que la constitución sea válidamente considerada con arreglo a la normativa vigente. ¿Estamos en una SAS? Sí. ¿Tiene algún dato el enunciado que les pueda indicar cuál es la forma en la que tiene que constituirse? Sí. Con lo cual, pues ustedes tienen que explicar con base en qué estamos siguiendo esos pasos y no otros, ¿vale? Que también podrían ser válidos en las SAS si tuviéramos otro tipo de aportaciones, ¿vale? Por último, ¿el pacto entre Rosa y Pedro es eficaz frente a la sociedad? ¿Qué requisitos debe cumplir para que esto sea posible? Esta es la pregunta que yo les digo sobre pactos extraestatutarios o pactos de accionistas, pactos parasociales, como ustedes quieran denominarlos. Vale. Bien. Criterios de entrega y evaluación. Ustedes, como yo les he dicho hace un momento, tienen que corregir la actividad de un compañero. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que yo les recomiendo? Que cuando entren en el aula virtual consulten este vídeo que dura unos minutos y que les explica cómo tienen que ustedes que presentar su actividad, es decir, las respuestas que ustedes están dando a estas preguntas y cómo deben proceder después a la calificación de ese compañero que les ha sido asignado. Vale, a grandes rasgos, lo primero que tienen que hacer es revisar la fecha de entrega, descargar y cumplimentar cada una de las preguntas y subir sus respuestas al aula siempre de forma anónima. De manera que ustedes ven aquí en el encabezado, no tienen que poner su nombre y apellidos. Y tampoco, cuando ustedes suban el archivo, en el nombre del archivo debe aparecer su nombre o apellidos. El aula ya sabe quiénes son. Entonces ustedes no tienen que colocarlo, porque la idea es que la calificación que le ponen sus compañeros es anónima, no saben a quién le están calificando. ¿Por qué se hace esto así? Pues para evitar cualquier tipo de distorsión que pueda producirse en quien está corrigiendo, porque esta persona es amiga mía o esta persona es conocida o no la conozco. Entonces la entrega debe ser anónima. Vale. Una vez que ustedes han subido sus respuestas y que ha pasado el plazo para presentarlas, es decir, al día siguiente de que se haya cumplido con ese plazo, van a ver a quién tienen que calificarle y entonces van a disponer de 6 días para revisar esa actividad del compañero. Vale. En ese plazo de 6 días ustedes tienen que calificar con arreglo a la rúbrica. Ojo, ¿dónde está la rúbrica? Les va a aparecer, cuando vean el vídeo van a identificar muy bien cómo lo van a hacer. Les van a aparecer los criterios y ustedes tienen que ir pulsando en función de lo que hayan visto en la actividad. Vale. Recuerde, si ustedes no califican al compañero que tienen asignado, entonces no pueden obtener la nota de su propia actividad. Vale. Vamos a ver el chat. Vale. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a la actividad y a cómo realizarla? ¿Nada? Dice Angélica, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo saber cuándo mi compañero ya ha subido su actividad para corregirla? Como te digo, tú no puedes entrar a corregir hasta que ha pasado el plazo para subir la tarea. Entonces, déjame que confirme cuál es esa fecha para subirlo. Y es esta tareas. Vale, entonces, la primera actividad la tienen que presentar el 17 de julio, sus respuestas, ¿vale? El 18 de julio ya no hay plazo para subirlo, con lo cual tú el 18 de julio ya te empieza a contar ese plazo de 6 días y por tanto ya puedes empezar a corregir, ¿vale? Hasta que no hayan subido todos y haya pasado ese plazo, no debe aparecerte la posibilidad de calificar, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Vale, perfecto, no, gracias a ti. ¿Alguna otra duda?
Dice Daniela, en el instructivo se nos indica el margen de nota, es decir, de 1 a 5. La nota es sobre 10, ¿vale? En España calificamos sobre 10 puntos, pero espérenme un segundo, a ver si puedo compartirles el aula y te muestro cómo es la rúbrica, ¿vale? Que tú la tienes ahí, pero, vale, si tú, ¿ya ven mi pantalla? Vale, entonces si te fijas, aquí está la rúbrica. En esta tú no puedes marcar, ¿vale? Esta es solo para que tú veas. Pero es la misma rúbrica que te va a aparecer cuando tú entres a calificar. Y entonces, ¿qué es lo que vas a ir haciendo tú? Marcar el cuadrito que sea oportuno después de haberte leído la actividad del compañero. Si, por ejemplo, el primer criterio dice claridad y pertinencia conceptual y argumentación adecuada y te parece que todo está perfecto, pues entonces marcas el cuadrito de los 4 puntos, que es el máximo de ese criterio. Que utiliza conceptos claros, pero la argumentación no es clara o no es tan buena como considerarías oportuno, pues le pones los 3 puntos. Si ves que los conceptos están claros, pero hay algunos que no ha utilizado, por ejemplo, imagínate que en la última pregunta no se habla de esos pactos estatutarios. Vale, pues el resto está bien, pero en esta pregunta no está utilizando los conceptos que debería utilizar, pues vamos a ponerle 2 puntos y marcas. Vale. Y así con el resto de criterios, de forma que la plataforma te va a arrojar la nota definitiva. Y como te digo, va a ser siempre sobre 10 puntos, ¿vale? Si te fijas aquí, pues son 4 y 3, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Ojo, yo les dije el primer día, la calificación es la que ustedes ponen, pero como yo tengo que revisar después, evidentemente yo voy a mirar las actividades. Y si ustedes están calificando, por ejemplo, con un punto la redacción y la ortografía y yo veo que la actividad tiene faltas de ortografía, entonces tendré que modificar esa calificación, ¿vale? Por eso les pido que sean, digamos, claros y que la corrección pues se ajuste a la realidad de la actividad. Vale. ¿He respondido a tu duda? Vale, perfecto. ¿Alguna otra cuestión con respecto a la actividad que les pueda resolver? Vale, perfecto. Lo más importante es lo que les he dicho, que la respuesta esté argumentada. No basta, por ejemplo, en la pregunta del pacto es válido, pues no basta con decir que sí. Hay que decir que sí, hay que explicarlo y recuerden que somos abogados y que entonces debe estar sustentada en derecho. Vale, la argumentación es muy importante. ¿De acuerdo? Perfecto, pues una vez explicada la actividad, entonces ahora sí vamos a culminar con el tema 3 que habíamos empezado el otro día y después comenzamos con la primera parte del tema 4. Déjenme un segundo que compartamos la presentación. Y yo no sé si los compañeros que están hoy son los mismos que estaban el otro día, pero nos habíamos quedado en las formas en las que se puede llevar a cabo un aumento de capital social. Y un compañero, no sé si era Carlos, una vez que habíamos estado hablando de las distintas formas de poder hacer los aumentos de capital con cargo a reservas, capitalizando deuda, etcétera, planteó la situación de que en algunas ocasiones las sociedades cuyo capital social está formado por acciones pueden adquirir, o sea, la persona jurídica puede adquirir sus propias acciones, ¿vale? Y entonces yo les dije, sí, quedémonos en ese punto y continuamos la semana que viene. Bien, al respecto, bueno, señalar que eso suele llamarse acciones en cartera o opciones en autocartera, que el legislador colombiano no es muy, digamos, no se inclina demasiado a permitir esto. No es que esté prohibido, pero si ustedes se fijan en el Código de Comercio, lo que nos señala es que no se podrá adquirir acciones por parte de la persona jurídica, salvo que así lo apruebe una mayoría del capital social que sea al menos del 60%.
Vale, es el artículo 396 del Código de Comercio y literalmente dice lo siguiente: la sociedad anónima no podrá adquirir sus propias acciones, sino por decisión de la Asamblea con voto favorable de no menos del 60% de las acciones suscritas. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que yo estaba insinuando, no es que el legislador lo prohíba, porque no lo prohíbe, pero no es algo que le guste demasiado y por eso pone una mayoría del 60% para la adquisición de acciones propias. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando estamos realizando un aumento de capital, lo ideal no es que esas acciones las adquiera la sociedad, porque si ustedes se fijan en el propio artículo 396, dice que lo que tienen que hacer la sociedad es invertir las utilidades líquidas, es decir, los beneficios que en principio deberían ser repartidos entre los socios, los invertimos en adquirir estas acciones. Entonces, no estamos generando ningún tipo de ganancia, no estamos adquiriendo aportaciones de socios, de nuevos socios o de los socios que ya estaban, no estamos tampoco capitalizando deuda que, como les decía la semana pasada, implica beneficio para la sociedad, sino que lo que estamos haciendo es invertir esas ganancias en vez de distribuirlas en comprar acciones propias, que además van a tener suspendidos sus derechos de voto porque no se puede permitir que la propia sociedad sea la que tome partido en la formación de la voluntad dentro de la Asamblea. No tendría ningún sentido. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la adquisición de acciones propias es, digamos, una herramienta que el legislador le concede a las sociedades anónimas y también a las sociedades por acciones simplificadas para que en el caso de que aumente el capital social, pero no consiga que todas las acciones se suscriban, darle un margen para ver qué hace con esas acciones. Vale. ¿Cuáles son las opciones que va a tener la sociedad cuando tiene acciones propias o acciones en autocartera? Esto lo vamos a ver en el artículo 417 del Código de Comercio, que nos dice, oiga, una vez que se han adquirido, tenemos que adoptar una de las siguientes posibilidades. Primero, podemos venderlas. Es verdad que en el aumento de capital no conseguimos colocarlas, nadie las suscribió. Bueno, pues podemos intentar colocarlas ahora que están en propiedad de la sociedad y una vez que se hayan vendido, se distribuye lo que se ha obtenido como beneficios entre los socios, es decir, como utilidades. Vale. Ojo, porque nos dice el 417 numeral 1 que esto se hará salvo en caso de que se haya establecido en los estatutos lo que llamamos una reserva para la adquisición de acciones. Es decir, un ahorro que han pactado los socios en los estatutos para que vayamos llenándolo como si fuera una alcancía y con eso utilizar ese importe para comprar acciones propias. Si sí tenemos esa reserva, entonces no podemos venderlas y repartir beneficios. Tenemos que destinar esa ganancia a esa reserva. Y si no, tendremos que modificar los estatutos. Vale. Segunda opción, las compra la sociedad, pero en vez de venderlas y aplicar ese beneficio a los socios, lo que puede hacer es repartirlas entre los socios en concepto de dividendo. Es decir, como si fueran utilidades, pero en vez de pagárselas en efectivo, se las paga en acciones de la sociedad. Vale. Tercer supuesto, puede cancelarlas, es decir, extinguirlas, pero como el capital social, imaginemos que el capital social contando con esas acciones propias es de 100 acciones y cada acción vale, yo qué sé, por hacer un cálculo bajo, 1.000 pesos, ¿vale? El capital social completo, el autorizado, serían 100.000 pesos, ¿vale? Si nosotros eliminamos 5 acciones, estamos eliminando, en cierta forma, esos 5.000 pesos y no deberíamos hacerlo. Si lo hacemos, entonces lo que tenemos que hacer es reducir el capital social. Esa es la cuarta opción, ¿vale? ¿Qué nos dice la tercera? Oiga, usted puede eliminar esas acciones, puede cancelarlas, pero en lugar
de llevar a cabo una operación de reducción de capital, con lo que eso conlleva, lo que hacemos es una modificación de estatutos que mantiene el capital social autorizado en 100.000 euros, que era nuestro ejemplo, pero lo que hacemos para compensar la eliminación de esas acciones es que las restantes las aumentamos de valor. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara esta cuestión? O la repito. A ver qué están escribiendo los compañeros. Claro, perdón, espérenme un segundo. La tercera y cuarta opción es la siguiente. Nosotros en el ejemplo que tenemos una sociedad, emitió unas acciones y algunas de ellas no pudo colocarlas, no se suscribieron. Entonces, ¿qué hizo? Adquirirlas en nombre propio. Perfecto, esas son las acciones propias en autocartera. Imagínense que en nuestro ejemplo inventado, la sociedad ha comprado de acciones propias 10 acciones. Vale. ¿Cuál es espérense, que yo creo que es mejor que vayamos una por una. Vale. La primera opción sería que venda esas 10 y reparta los beneficios entre los socios. Perfecto. Segunda opción, lo que hacemos es, en vez de dar dinero en concepto de utilidades, esas 10 acciones se las damos a los socios como en concepto de beneficios sociales. Vale. Tercera opción, tercera y cuarta. La sociedad quiere extinguir esas acciones, quiere cancelarlas, eliminarlas. Entonces, tenemos una opción que es, vale, pues como las vamos a amortizar, las vamos a eliminar, lo que hacemos es reducir el capital social. Entonces, esas 10 dejan de formar parte del capital social. Si nuestro capital social era de 100 y hacemos esa reducción para amortizar esas 10, lo que nos queda es un capital social de 90. Perfecto. Esa es la opción cuarta. Pero ¿qué pasa? Que en ese caso tenemos que hacer un proceso, modificación de estatutos, en algunos casos solicitar autorización, como vamos a ver a continuación, a las supersociedades, y es complejo. Entonces, el legislador nos da una opción alternativa, que es, yo quiero extinguir esas acciones, las voy a amortizar, pero en lugar de reducir el capital social a 90, lo que hago es aumentar el valor de las otras acciones que quedan. Vale. ¿Esto qué va a implicar? Que yo no tengo que cambiar el valor total del capital autorizado en los estatutos porque es el mismo. Solo que antes tenía 100 acciones y cada una valía 1, por ejemplo, y ahora tengo 90 acciones y cada uno vale 1,25. Pero el valor total sigue siendo el mismo y me he ahorrado esa operación de modificación de estatutos, reducción de capital, etc. Vale. ¿Ahora sí ha quedado más claro? Vale. En cualquier caso, si al revisar la cuestión les surgen más dudas, pues me las preguntan o lo dejan en el foro y yo se lo resuelvo. Vale. Muy bien, hay una última opción, una alternativa que no suele ser la más utilizada, pero que podría utilizarse, y es la de destinar, dice la norma, a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales, esas acciones o el dinero que se obtenga de esas acciones. Vale, es una opción. No conozco muchas sociedades comerciales que utilicen esta opción, pero podría darse. Vale, muy bien. Pues una vez que hemos culminado con el tema que habíamos dejado ahí colgado la semana pasada, pues vamos a la reducción de capital social. Ustedes van a encontrar un vídeo en el aula virtual donde se les describe el proceso de reducción de capital social. Sin embargo,
A mí me parece que hay algunas cuestiones que no se tratan tan profundamente, entonces pues yo sí quiero que ustedes tengan en cuenta que para reducir capital social se va a exigir una autorización de las supersociedades. ¿Por qué para ampliar capital no me piden autorización, pero para reducir capital sí? Creo que lo hablábamos la semana pasada, porque la reducción de capital puede afectar a terceros, puede afectar a mis acreedores que contrataron conmigo como persona jurídica me refiero, ¿no? Contrataron con la sociedad basándose en la existencia de un capital social como garantía para el pago de sus acreencias y ahora resulta que lo van a reducir. Entonces, en cierta forma hay que proteger, el legislador quiere proteger a esos terceros. Vale. Ojo porque si ustedes se fijan en la regulación sobre la reducción de capital, las supersociedades en teoría tienen que autorizar todas las reducciones de capital. Pero, claro, el legislador ha querido, digamos, simplificar en algunos casos en la cuestión y entonces divide la autorización en dos tipos. Por un lado, vamos a tener lo que se llama autorización general, que es la autorización que ya está concedida por defecto. Vale. Cuando nosotros estamos en uno de los casos de autorización general, no tenemos que pedir la autorización a las supersociedades. Tenemos que dar por hecho que la tenemos concedida. Vale. ¿Cuáles son estos casos? Si la sociedad carece de pasivo externo, claro, tiene sentido. Si la idea de pedir autorización es proteger a los acreedores y la sociedad no tiene acreedores, no tiene sentido ninguno obligarle a pedir una autorización expresa. Perfecto. Segunda situación en la que no voy a tener que solicitar esa autorización particular, cuando el capital social es superior al doble del pasivo externo. El capital social que resulte después de la reducción. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Oiga, si usted es sociedad, tiene un capital social de 200, quiere reducirlo a 100 millones de pesos, por ejemplo, pero su pasivo externo es de 25 millones, con un capital social de 100 le sobra y le basta para cumplir con sus acreencias. Entonces, está usted autorizado, digamos, de antemano y no tiene que surtir todo el proceso. Tercera situación, cuando la sociedad tiene pasivo externo, cuando el pasivo externo es superior al 50% del capital social, pero los acreedores aprueban y autorizan por escrito la reducción de capital de esa sociedad. Repito, si el objetivo es proteger a los acreedores y los acreedores aceptan la reducción, no debo proteger a un ser que no quiere ser protegido. Él ya ha evaluado la situación y han contrapesado las ventajas e inconvenientes, los riesgos, y por escrito me ha autorizado o se ha posicionado a favor. Vale. Última situación. No es última situación, sino cuestión importante a tener en cuenta. Cuando sí tengo acreedores, con independencia de que me estén autorizando o que mi capital social sea suficiente para cubrir ese pasivo externo, si esos acreedores son trabajadores, entonces se va a exigir la aprobación del funcionario de trabajo. Vale. Bien, en todos estos casos, en principio, no tengo que hacer nada. Puedo proceder a la reducción de capital social, evidentemente elevando a escritura pública porque es una modificación de estatutos e inscribiendo en el registro mercantil correspondiente, pero hay algunas excepciones, ¿vale? No se las he traído porque no están en las ideas clave y tampoco quiero yo bombardearles con información, pero sí les recomiendo que revisen el capítulo primero de la circular básica jurídica, que yo les voy a colgar en el aula, pero que ustedes pueden encontrar en internet fácilmente. Vale. Bien, ¿quiénes o en qué casos sí se debe solicitar expresamente una autorización particular? Pues cuando no estoy en los anteriores. En cualquier otro caso, voy a tener que solicitar autorización de las supersociedades. En la circular básica jurídica hace una relación de estos sujetos. Por ejemplo, las sucursales de sociedades extranjeras que tienen actividad permanente en Colombia,
aquellos que sí tienen pasivo externo, que no cumplen con estos requisitos de autorización general, etcétera. Algunas sociedades que son controladas por la superintendencia. Revísenlo porque es importante manejar estos conceptos, aunque pues en el temario no están especificados. Vale. ¿Qué otra información vamos a encontrar en este capítulo primero? Los requisitos para solicitar, es decir, cómo va a surtirse el proceso, la documentación que me va a exigir las supersociedades y los pasos posteriores a obtener esa autorización para poder formalizar la reducción de capital. Vale. En cualquier caso, revisen el vídeo que tienen en el aula y, como les digo siempre, si quedara alguna duda, si hubiera algo que aclarar, pues lo pueden traer en la clase siguiente o en el foro. Vale. Bien, con respecto al patrimonio, yo ya se lo decía la semana pasada, no nos vamos a meter a hablar profundamente de cuestiones patrimoniales, que además sería mucho más interesante que ustedes las analizaran desde el punto de vista tributario o desde el punto de vista de la contabilidad de la sociedad. Vale, pero a efectos de nuestra asignatura, sí es muy, muy importante que ustedes tengan claro el concepto básico. El patrimonio de la sociedad es el conjunto de activos y pasivos. Ojo, cuando hablamos de patrimonio, no estamos hablando solo de activos, estamos hablando de todo el conjunto, de bienes, de derechos y de créditos, o sea, de deudas. Vale. Si queremos referirnos a los activos que quedarían resultantes después de cancelar el pasivo externo, entonces debemos decir patrimonio neto. Vale. Activos menos pasivos. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión fundamental. Relación entre el capital social y el patrimonio de la sociedad. Y esto lo analizábamos en la primera sesión. El capital social tiene unas características, fijeza, permanencia, etc. El capital social es uno muy concreto que está formado por los aportes, por las aportaciones que hacen los socios. Claro, evidentemente, cuando yo constituyo una sociedad, el patrimonio inicial, los bienes y derechos que tiene inicialmente, obligaciones no tiene en el momento de la constitución, con lo cual, en este caso, el patrimonio sería igual a patrimonio neto, al menos momentáneamente, esos bienes van a formar no solo el capital social, sino el patrimonio inicial de la sociedad. Vale. A partir de ese momento ya no coinciden o no necesariamente coinciden capital social y patrimonio. El capital social debe permanecer intacto mientras no se modifiquen los estatutos. El patrimonio va a fluctuar, como el patrimonio personal de una persona física. La sociedad realizará su actividad, su objeto social, ganará beneficios, tendrá gastos, adquirirá deudas, o sea, obligaciones, quiero decir, con lo cual ese patrimonio aumenta y disminuye a lo largo de la vida jurídica, sin que los socios tengan que modificar estatutos ni nada, porque no tiene nada que ver. Vale. Bien, como les digo, es una cuestión superficial, pero con dos conceptos que me parece que es muy relevante que tengamos claros. Que a lo mejor ya los tenían claros, pues que los recuerden. Vale. Muy bien. ¿Por qué está esta diapositiva aquí? Porque la semana pasada debíamos haber llegado hasta patrimonio, ¿vale? A partir de hoy nos tocaba la segunda parte del tema 3, que es hablar del ánimo de lucro como elemento esencial de las sociedades comerciales, utilidades y la forma, iba a decir la forma en que deben repartirse, si es que se reparten, ahora veremos más despacio, la participación en las pérdidas de los socios en función del tipo societario y las reservas que pueden existir. El asunto de las reservas también lo tratamos la semana pasada, ¿vale? Pero igual vamos a hacer, digamos, un pequeño recordatorio para que tengamos claras cuáles son los distintos tipos de reservas y la forma en que debe cumplirse con ese ahorro al que nos hemos comprometido, ya sea por orden de la ley o ya sea por acuerdo voluntario de los socios. Bien, pero vamos a comenzar entonces por el principio, por el ánimo de lucro. El ánimo de lucro, como les digo, es un elemento esencial del contrato de sociedad. Ustedes recuerdan, porque lo vimos también en la primera clase, que el derecho de asociación permite que nos
reunamos con otros seres, personas físicas o, en su caso, jurídicas, para desarrollar cualquier tipo de actividad lícita de una sociedad comercial, el objetivo es el ánimo de lucro. Si no tenemos ánimo de lucro, no tenemos una sociedad comercial. Tendremos una fundación, tendremos una ONG, pero no tenemos una sociedad comercial. Vale. Es decir, tendremos otro contrato, no un contrato de sociedad. Vale. Además, hablábamos la primera clase, creo que fue, de que una de las características del contrato de sociedad es que es aleatorio. Y es aleatorio en el sentido de que el socio hace su aportación a cambio de obtener esa condición de socio y esperando unas ganancias. Pero la sociedad, la persona jurídica, no se obliga a dar esas ganancias porque no sabemos cómo va a ser el devenir de la sociedad. No sabemos si va a tener éxito o no va a tener éxito. Vale, entonces, como es un contrato aleatorio, los socios sí o sí van a participar de las pérdidas, paréntesis, dependiendo del tipo societario, de una forma o de otra, cierro paréntesis, pero no van a participar de las ganancias salvo que haya ganancias. Vale, la sociedad no está obligada, evidentemente, a repartir utilidades si no hay beneficios. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con este reparto de utilidades en el caso de que sí exista? El derecho a obtener beneficios de un socio es connatural a la condición de socio y es, digamos, un derecho que no se puede eliminar contractualmente, incluso aunque el socio así lo decida, así lo acepte. Vale, el Código de Comercio no solo garantiza este derecho a todos los socios, sino que señala que cualquier pacto que retire, que elimine el derecho a obtener beneficios a cualquiera de los socios o a cualquiera de los tipos de acciones, cuando estamos hablando de sociedades por acciones, será nulo. Vale, porque ya les digo, si yo me convierto en socio de una sociedad comercial que por naturaleza implica un ánimo de lucro, pero renuncio o me obligan a renunciar a mi derecho a obtener beneficios, entonces no estoy en una sociedad comercial. Vale, y debería estar en otro lugar. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo sabemos cuáles son los beneficios que hay que repartir? Pues necesitamos hallar, digamos, la ganancia neta. Cuando la sociedad está desarrollando su objeto social, evidentemente tendrá ingresos, pero esos ingresos no se van repartiendo entre los socios según entran. Esos ingresos deben utilizarse para pagar el pasivo externo, es decir, gastos, créditos, tributos y para ir completando la reserva legal o cualquier otra reserva que se haya pactado entre los socios. Y una vez que la sociedad ha satisfecho todos estos apartados, por decirlo así, entonces ahí sí tenemos ese beneficio neto, es decir, esa ganancia neta que los socios deben decidir si la reparten o no la reparten. Vale. ¿Cómo se va a decidir este reparto de utilidades? Siempre vamos a repartir utilidades. Les voy a quitar la diapositiva. ¿Qué me dice? ¿Es obligatorio para una sociedad repartir utilidades siempre que existan beneficios netos? Carlos nos dice que no. Y yo estoy de acuerdo con Carlos, pero no porque lo diga Carlos ni porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Muy bien, Carlos. Nosotros vamos a encontrar en el artículo 155 del Código de Comercio la regulación sobre el reparto de utilidades. Para empezar, como decía el compañero, no es obligatorio repartir, de manera que una vez que determinamos que existe una ganancia neta, debe reunirse la asamblea de socios para decidir qué se hace con ese beneficio. Y entonces tendremos que someter a votación si se reparte o no se reparte y en caso de que sí se reparta, en qué porcentaje. Si vamos a repartir el 100% o si vamos a repartir el 60% y el resto lo vamos a destinar a otra cuestión, pero tiene que decidirse en la asamblea. Y además, el Código de Comercio, al ser este un aspecto esencial y bastante sensible, exige
que para llegar a un acuerdo, es decir, para que se entienda que alguna de las propuestas ha sido aprobada, ya sea la propuesta de repartir, ya sea la propuesta de no repartir, se exige una mayoría mínima, es decir, al menos del 78% de capital social. Vale. Ojo, en el caso de las sociedades anónimas o SAS, este capital social se refiere al capital social suscrito, ¿vale? Al que tiene nombre y apellidos y, por tanto, socios con derecho de voto. Vale, muy bien. ¿Qué sucede si no se alcanza esa mayoría? No, miento, perdón. Estaba pensando, hay algo que se me olvida. Claro, que esa mayoría del 78% es la mayoría legal, pero estatutariamente podemos ampliarla. Es decir, en nuestros estatutos podríamos indicar que la mayoría necesaria es de 80, de 85%. ¿Se puede reducir? No. El código establece ese 78% como una cuestión imperativa. Imperativa de mínimos, porque sí podemos ampliar el porcentaje, pero si no decimos nada en los estatutos, se va a aplicar esa mayoría del 78%. Vale. Ahora sí, ¿qué sucede si ninguna de las alternativas, repartir, no repartir, porcentajes que queremos repartir, si ninguna de esas alternativas se aprueba con esa mayoría? Entonces, el Código de Comercio nos dice que habrá que aplicar subsidiariamente el 155 y al menos deberá repartirse el 50% de los beneficios. Vale, así que la situación es la siguiente. Tenemos beneficios netos. Perfecto. Nos reunimos en asamblea. Se propone, por un lado, repartir el 70% de los beneficios y destinar el resto a otras cuestiones, pero alguno de los socios propone que no se reparta nada de los beneficios y se utilicen para adquisición de inmuebles, yo qué sé, me lo estoy inventando. Vale. Se procede a la votación y ninguna de las propuestas alcanza ese 78%. Vale, entonces automáticamente debemos proceder al reparto de ese 50% de los beneficios. Vale. ¿Cuál es la cuestión en este caso del reparto de utilidades? Que nosotros tenemos, digamos, en conflicto, por así decirlo, los intereses de los socios y los intereses de la sociedad como persona jurídica. Claro, estamos diciendo que el ánimo de lucro es un elemento esencial, que el reparto de beneficios es un derecho connatural a la condición de socio, pero también tenemos que tener en cuenta que si hay una mayoría suficiente que vota en contra de repartir los beneficios, hay que respetar la voluntad de la persona jurídica, que está conformada por esa asamblea. Vale, pero si la persona jurídica no toma una decisión con esa mayoría, entonces vuelve, digamos, a tener prioridad el derecho de los socios a recibir beneficios. Vale. ¿Cómo vamos a repartir? Pues en proporción a la parte que yo tengo de capital social, evidentemente, pero tengamos en cuenta, si yo he suscrito 10 acciones, voy a hacer un paréntesis y voy a hacerles una pregunta a ver si lo recuerdan. La semana pasada hablábamos de capital. Ay, no sé si era con ustedes. Bueno, pues entonces no recordamos, yo les cuento. Cuando tenemos una sociedad cuyo capital social está dividido en acciones, nosotros tenemos el capital autorizado, que es el total que vamos a consagrar en los estatutos. Tenemos el capital suscrito, que es de ese capital autorizado, la parte que ya ha sido adquirida por socios. Esas acciones tienen nombres y apellidos. En el momento fundacional, el capital suscrito tiene que ser al menos el 50% del capital social en la sociedad anónima. Vale. En las SAS podemos los socios elegir otras proporciones distintas, pero en la sociedad anónima al menos tiene que tener nombre y apellidos el 50% de las acciones. Vale. Y una vez que tenemos ese capital suscrito, es decir, a nombre de algún socio, ese socio tiene que desembolsar en ese momento al menos un tercio del valor de cada una de las acciones que está adquiriendo. Bien, recuerden, capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Vale. ¿Qué sucede?
que yo puedo tener suscritas 50 acciones, pero que no haya desembolsado íntegramente su valor. De manera que para saber cuánto me corresponde a mí en la parte de beneficios, yo tengo que ver, bueno, y la sociedad tiene que ver si he pagado o no he pagado el total de mis acciones. Si no las he pagado, entonces solo obtendré beneficios en proporción a lo que he pagado de mis acciones. Claro, tiene sentido. Si usted no está cumpliendo con su obligación de desembolsar o usted ha adquirido para desembolsar a plazos y todavía no se han vencido esos plazos, no puede usted obtener todos los beneficios porque no ha dado esa aportación de manera completa, que es la que a usted le da el derecho a beneficios. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mientras ustedes me dicen, con respecto a las aportaciones de industria, que sabemos que solo son posibles en algunos tipos societarios, ¿qué es lo que nos dice el código? Coloquemos en los estatutos cuánta proporción va a tener en la participación de beneficios, porque si no colocamos nada, se aplica supletivamente la norma o el código de comercio que nos dice que se va a equiparar al de mayor participación. Al que más beneficio vaya a obtener, pues se le va a equiparar. Vale. ¿Ninguna duda ni comentarios por ahora? Vale, perfecto, Angélica, muchas gracias. Entonces, imagínense que ya hemos cumplido con el artículo 155, nos hemos reunido en una asamblea y hemos aprobado por esa mayoría del 78% el reparto de los beneficios, pero tiene que hacerse efectivo. No es un brindis al sol, los socios tienen que recibir esos beneficios que hemos decidido repartir. ¿Cómo deben pagarse? Deben pagarse en efectivo, ¿vale? Y por eso, cuando antes estábamos hablando de esas acciones en cartera que se pueden entregar a los socios, el artículo no habla de pagarlos como utilidades, sino como beneficios, ¿vale? Porque en teoría las utilidades deben pagarse en efectivo. Segunda cuestión, la sociedad debe pagarlas en el plazo máximo de un año. ¿Qué sucede si no lo hace? Pues que se podrá exigir ejecutivamente ese pago. ¿Cuál es el título ejecutivo que nosotros podemos utilizar? O los estados financieros donde se acredita que existe ese beneficio neto, y más, digamos, más útil va a ser el acta de reparto, es decir, ese acta de la asamblea donde se acuerda cuánto se va a repartir. Si no tenemos un acta, ¿podemos exigir el pago? Claro, porque acuérdense que si no hay un acuerdo, al menos se tiene que repartir el 50%. Con lo cual, con los estados financieros bastaría para pedir ese 50% ejecutivamente. ¿Vale? Si los estados financieros o los documentos en los que se apoya la aprobación o el reparto de estos dividendos son falsos, ¿qué va a suceder? Si el socio que ha percibido la utilidad era de buena fe, no sabía que estaban alterados, confió en la veracidad, las cuentas estaban revisadas, pues no tiene que devolver la utilidad que ha cobrado. Por el contrario, si el socio ha participado del fraude o tenía conocimiento de alguna forma, entonces sí tendrá que devolverlo. Vale. Bien. Carlos dice, la sociedad puede retener el pago de utilidades para compensar con una deuda que el socio tenga con la sociedad. Ejemplo, el pago del capital suscrito faltante. A ver, ¿cuál es la cuestión? Que no se le van a repartir, ¿vale? No es que le correspondan a ese socio, pero se lo retenemos porque no ha pagado parte del capital que suscribió. No, es que no le corresponde. A la hora de repartir, de hacer el cálculo, por esa parte que falta, ya le estamos sancionando porque en ese ejercicio no puede obtenerlos. Vale. En otros casos, que no sea por falta de pago del capital suscrito, sino que fuera, por ejemplo, por algún contrato que tuviera con la sociedad y hubiera incumplido. Entiendo, no me consta que exista ese derecho de retención, pero lo revisaré. Sin embargo, entiendo que evidentemente sí puede llegarse a un acuerdo de compensación para que, oiga, si yo le debo a la sociedad X y ellos me deben a mí Y es la misma cantidad, pues yo no le pago y él no me paga y estamos en paz.
Vale, pero claro, eso exige un contrato, exige que ambas partes estén de acuerdo. Vale, entonces, en cualquier caso, reviso. Ya te digo que ese derecho de retención me suena raro, pero lo reviso. Más cositas. Gracias a ti. Bueno, pues entonces vamos a continuar porque igual que los socios tienen participación en los beneficios, eventualmente, si es que se dan, lo que sí va a tener es participación en las pérdidas. Claro, depende mucho del tipo societario ante el que nos encontremos. Si estamos ante sociedades personalistas que no tienen límite de responsabilidad de los socios, evidentemente van a tener que responder de las pérdidas, primero el patrimonio de la sociedad, en caso de que no alcance subsidiariamente, responder al patrimonio de cada uno de los socios, ¿vale? Y entre los socios sí responden de forma solidaria. ¿Qué tipos societarios son? Colectiva y comanditaria, pero en la comanditaria recuerden que solo respecto de los socios gestores, porque los socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada a sus aportes. Vale. ¿Qué sucede en la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada? Pues que solo los socios solo responden por el valor de la aportación. En la sociedad de responsabilidad limitada, como hay que hacerlo en el momento fundacional, el socio, digamos que se olvida, ya no va a responder por más, salvo casos muy excepcionales en los que haya, por ejemplo, levantamiento del velo, ¿vale? Pero es excepcional, como les digo. En el caso de otros tipos societarios, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, donde no he desembolsado totalmente las acciones que adquirí, evidentemente, si el patrimonio de la sociedad no alcanza, me van a pedir que desembolse el resto ya, ¿vale? Pero siempre limitándose a esa aportación que yo me he comprometido como socio a realizar, ¿vale? Muy bien. Vamos, por último, a hablar de las reservas. Según el decreto 2649 de 1993, las reservas son recursos retenidos para satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales. Es decir, como yo les dije la semana pasada, es un ahorro. Es una bolsa ficticia, evidentemente, donde la sociedad tiene que acumular determinada cantidad de dinero. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. En todos los casos, sí. ¿Por qué? Porque o bien estamos ante una reserva legal y por tanto la ley me obliga, o estamos ante una reserva voluntaria y por tanto ese contrato que yo he firmado me obliga. Acuérdense que las fuentes de las obligaciones son la ley, el contrato, el cuasicontrato, etcétera. ¿Vale? Entonces, en todo caso, va a ser obligatorio. Evidentemente, el caso, digamos, más imperativo es el de la reserva legal, porque, como les digo, el mandato proviene de la ley, de forma que no podemos ir en contravención de esta norma. Todas las sociedades comerciales que son capitalistas, es decir, que tienen limitación de responsabilidad, anónimas SAS, ISL, tienen la obligación de establecer ese ahorro que implica la obligación de que en cada ejercicio el 10% de las utilidades netas, líquidas, deben ser retenidas para meterlas en esa reserva, en esa bolsa. ¿Vale? ¿Eso tiene que ser siempre durante toda la vida de la sociedad? No, es solo hasta que la reserva tenga un valor equivalente al 50% del capital social. Cuando llego a esa cifra, la sociedad puede dejar de destinar ese 10% a la reserva. Ahora les pregunto yo, ¿tiene sentido que esta reserva legal solo se exija para esas sociedades capitalistas? ¿Por qué tiene sentido? Más que si tiene sentido, porque lo tiene. ¿Por qué a una sociedad colectiva no le pedimos que tenga una reserva legal? ¿Nadie me lo dice?
¿Se lo digo yo? Espérenme un segundo. Porque en las sociedades personalistas, si el patrimonio de la sociedad no es suficiente para cubrir las deudas de la sociedad, ¿cuál es nuestra reserva? Los patrimonios de todos los socios. Vale. Sin embargo, en las sociedades capitalistas, como el socio ya ha hecho su aporte, ya no va a responder por nada más. ¿Y si esos aportes, esos bienes, ese dinero se gastan absolutamente? ¿Qué garantía tienen los acreedores? Ninguna. Con lo cual, la ley dice, oiga, al menos usted tiene que acumular una cantidad de dinero que cubra el 50% de su capital social. Vale, muy bien. ¿Qué otros tipos de reservas vamos a encontrar? Los otros dos tipos son siempre de carácter voluntario y, por tanto, en algunas sociedades los encontraremos, en otras sociedades no. ¿Cuál es la principal diferencia? Tenemos reservas estatutarias y reservas ocasionales. Y la principal diferencia es que las estatutarias, como su propio nombre indica, están registradas en los estatutos. De manera que son vinculantes, como les he dicho, para los socios y tienen una finalidad más o menos determinada, pero si no se modifican los estatutos, bien porque se haya cumplido la finalidad o bien porque los socios quieran eliminar esa reserva, tiene que seguir cumpliéndose, ¿vale? Porque están en los estatutos y por tanto vinculan como contrato que es a la sociedad y a los socios, ¿vale? Con respecto a las ocasionales, como no están incluidas en los estatutos, la forma de adoptarlas y de modificarlas o de eliminarlas, en su caso, es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque también tienen un origen voluntario, se origina en un pacto entre los socios en el interior de la Asamblea, que es el máximo órgano de decisión, y además tienen una finalidad muy concreta. Una vez que se ha cumplido la finalidad, ¿qué sucede? Ya no hay que seguir llevando dinero a la reserva. ¿Podemos eliminar esa reserva ocasional antes de cumplir con la finalidad que habíamos acordado? Claro, por medio de otro acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley nos pide la mayoría ordinaria para cada tipo societario, ¿vale? Que lo veremos en temas posteriores cuáles son esas mayorías legalmente establecidas. O bien, cumplir con una mayoría que hayamos consagrado en los estatutos específicamente. Pero no tenemos que modificar los estatutos, ni para aprobar una reserva ocasional, ni para modificarla o cancelarla. ¿Vale? Con lo cual, evidentemente va a ser mucho más sencillo, como les estaba diciendo. En el caso de que esas reservas ocasionales, que por esencia no están dentro de los estatutos, afectaran a la distribución de utilidades, entonces, miento, en el caso no, porque siempre van a afectar, se va a requerir una justificación técnica para la creación de esa reserva. Por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿vale? Imagínense que nosotros, como sociedad o como miembros socios de una sociedad, queremos constituir una reserva ocasional porque, yo qué sé, queremos a final de año hacer una fiesta para los trabajadores y hacer determinado tipo de regalos y tenemos que pues, financiar el arrendamiento del local, el catering. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Consagremos esa reserva ocasional, pero justifiquemos por qué es necesario hacer ese ahorro durante X años para empezar a hacer esas festividades y por qué no podemos recurrir a otro tipo de estrategia, como sería pues, una partida presupuestaria normal a principios de año. Vale. Sé que es un ejemplo muy bobo, pero creo que se puede entender cuál es la utilidad de esa justificación técnica. Si usted puede tener otras herramientas, otras estrategias para la misma finalidad que no afecte al reparto de beneficios, pues hágala, hágala, porque el reparto de beneficios es un derecho de los socios esencial. Vale. Muy bien, dudas, comentarios. ¿Qué hora es? Vale.
Nada por ahora. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tema 4, que se refiere a la toma de decisiones en el seno de la sociedad. Vale. Bueno, vamos a analizar los siguientes aspectos: formación de la voluntad, adquisición de la condición de socio, como miembro de ese órgano de toma de decisiones, derechos económicos y políticos que tienen esos socios y, por último, pérdida de la condición de socio. Y la semana que viene continuaremos avanzando, hablando de las mayorías, el proceso para tomar decisiones y la impugnación de acuerdos sociales. Bien, pues nosotros lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta asignatura, de las pocas clases que llevamos. La persona jurídica es un ente al que se le reconoce capacidad y tiene o puede adquirir derechos y obligaciones, pero evidentemente no tiene cerebro, no tiene boca y no tiene manos, de manera que su voluntad y el ejercicio de su actividad deben llevarse a cabo a través de personas físicas. En el caso de que la sociedad esté formada por dos o más socios, no podemos permitir que uno de ellos, solo por su propia voluntad, dirija la voluntad de la persona jurídica. ¿Qué es lo que hace el legislador entonces? Dice, oiga, repartimos el capital social en función de su aportación, regulamos un órgano colegiado para que formen parte de él todos los socios y en función del porcentaje de capital social, su voto tenga un peso o tenga otro. Y así, de la suma de las voluntades de cada uno de los miembros, se determine cuál es la voluntad social, la voluntad de la persona jurídica. Vale. Bien, como hemos dicho que cada una de las, perdón, que el órgano de toma de decisiones está formado por cada uno de los socios, pues tenemos que saber quiénes son los socios y cómo puedo yo adquirir la condición de socio. Y tenemos dos momentos. Tenemos el momento fundacional, en virtud del cual yo soy socio fundador, en su caso junto con otros. Ya sabemos que en las SAS puede ser un único socio, pero en principio la definición de contrato de sociedad exige dos asociados. En el momento fundacional, los socios tienen que constar, su nombre y sus datos tienen que constar en los estatutos. Y también debe constar en los estatutos esa aporte, esa aportación que realiza cada uno de ellos y qué parte del capital social se le va a conceder a cambio. Perfecto, socios fundadores, pero evidentemente en momentos posteriores también se puede adquirir la condición de socio. En ese caso vamos a tener, primero, la posibilidad de que haya un aumento de capital como lo describíamos la semana pasada. Y esas nuevas cuotas, acciones, etcétera, que se han emitido, sean adquiridas por terceras personas ajenas a la sociedad, que una vez que los adquieren ya sí se convierten en socios. Esos socios, salvo cuando estamos hablando de sociedades de responsabilidad limitada o, bueno, sociedades personalistas o sociedades de responsabilidad limitada que está a caballo, ¿vale? En esos casos sí vamos a necesitar una modificación de estatutos, pero cuando estamos hablando de sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros podemos colocar esas acciones que hemos emitido y no existe una modificación de estatutos. Van a registrarse en un libro de socios, claro, evidentemente porque tiene que constar en algún lugar que son socios. Vale. Siguiente opción, puede que no estemos aumentando capital social, puede que simplemente uno de los socios que ya formaban parte de la sociedad quiera transmitir sus acciones, su cuota o parte de ellas. Y entonces a ese tercero que le está transmitiendo sus acciones o cuotas entraría a formar parte como socio de esa sociedad. Vale. Última opción, hemos hablado hace un rato, por iniciativa de Carlos, de las acciones en cartera, de las acciones propias que tiene la sociedad. Y hemos dicho que una de las opciones es colocarlas, venderlas, ¿no? Transmitirlas a un tercero. Con lo cual, no tenemos aumento de capital social, no estamos
transmitiendo la condición de un socio a otro, sino que estamos utilizando esas acciones propias para entregárselas a nuevos socios. ¿Vale? ¿Qué derechos adquiero cuando me convierto en socio de una sociedad? Pues yo les pongo aquí este esquema para, digamos, tener una visión general, aunque la doctrina no siempre utiliza estos términos, pues a mí me parece que es la terminología tradicional y por eso yo sigo dividiendo entre derechos económicos y derechos políticos. Vale. Hay alguna parte de la doctrina que he visto, por ejemplo, que utiliza derechos económicos y derechos de consecución, porque en teoría los que yo llamo políticos son derechos como accesorios que se desarrollan con el único objetivo de al final obtener derechos económicos, ¿vale? Pero en cualquier caso, no sé cómo lo estudiaron ustedes, pero yo sigo prefiriendo esta clasificación. Dentro de los derechos económicos, tenemos derecho a recibir utilidades, que ya lo hemos hablado, tenemos derecho a la negociación. Cuéntenme, ¿en qué consiste el derecho a la negociación? Esto seguro que lo saben. Bueno, yo les voy diciendo, derecho a la negociación y a recibir activos tras la liquidación serían los tres derechos principales denominados económicos o que categoricemos como económicos. Como políticos, deliberación y voto, inspección e impugnación de acuerdos sociales. Como les digo, en la diapositiva les dejo, digamos, este esquema, pero vamos a hablar de cada uno de ellos para poder tener, digamos, iba a decir un conocimiento más exacto, algunos de ustedes ya lo conocerán, pues un recordatorio más exacto. Bien, derecho a percibir utilidades, no vamos a profundizar, ya lo hemos analizado en diapositivas anteriores del tema 3. Perfecto. Negociación de acciones, participaciones o cuotas. ¿Qué sucede? Yo tengo libertad de asociación. Lo decíamos en la primera clase, pero mi libertad de asociación no solo tiene un aspecto positivo, que es puedo asociarme libremente, sino que tiene un aspecto, una, digamos, faceta negativa, que es nadie me puede obligar ni a asociarme ni a permanecer asociado indefinidamente. Con lo cual, evidentemente, yo tengo que tener la posibilidad de transmitir mi condición de socio o de retirarme de la sociedad de alguna forma. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que dependiendo del tipo societario, esta transmisión, esta negociación de mi parte del capital social puede tener algunas limitaciones. Por ejemplo, en las sociedades colectivas va a exigir la unanimidad de todos los socios. ¿Por qué? Recuerden que la sociedad colectiva es, digamos, el paradigma de sociedad personalista, que todos los asociados se han unido con los otros atendiendo a sus condiciones particulares, personales, solvencia, capacidad, habilidades, profesión, lo que sea. Entonces, si uno de ellos se retira, a lo mejor a mí ya no me interesa. Y sobre todo, si uno de ellos quiere transmitir a otra persona, es muy probable que yo ya no quiera seguir asociado. Luego, en la sociedad colectiva se va a exigir unanimidad. Imagínense que estamos en una sociedad colectiva. Imagínense que yo quiero transmitir mi parte a un tercero y no se aprueba por unanimidad. ¿Qué opciones me quedan a mí? ¿Cómo podemos arreglar eso? ¿Hay alguna forma o no? Yo tengo en mente dos, al menos. ¿Nada? Bueno, la primera opción sería que los otros socios adquieran mi parte. La segunda opción, más drástica, pero que el Código de Comercio me asegura, precisamente porque nadie me puede obligar a permanecer asociado, es solicitar la disolución y posterior liquidación de la sociedad. ¿Es, como les digo, drástico? Sí, pero es un derecho fundamental. Muy bien. ¿Qué sucede en otros tipos societarios? En la sociedad comanditaria y en la sociedad de responsabilidad limitada, cuando hay transmisión de la condición de socio, yo les decía hace un rato, hay que modificar los estatutos, ¿vale? Recuerden que la sociedad de responsabilidad limitada
todos los aportes tienen que estar, todas las partes del capital social tienen que estar suscritas y tienen que estar íntegramente desembolsadas a través de los aportes. Luego, todos los socios aparecen en los estatutos y en la escritura porque son fundacionales. Si yo quiero transmitir mi parte, entonces hay que modificar los estatutos. Vale. Bien, en la sociedad anónima y en la sociedad por acciones simplificadas, en principio existe libertad, ¿vale? Pero el artículo 403 del Código de Comercio nos pone unas limitaciones. Primero, las acciones privilegiadas, es decir, cuando se emiten acciones que tienen derechos distintos a los de las acciones ordinarias, tenemos que mirar cuál ha sido el reglamento de emisión de esas acciones para ver en qué situaciones o qué requisitos se piden para la transmisión. Puede que sea libre, sí, pero que el legislador lo que advierte es, oiga, tiene que atender usted al reglamento. Si hay limitaciones, tiene que cumplirlas. Si no hay limitaciones, pues estamos en el evento general de libertad de transmisión. Perfecto. Segunda cuestión, cuando estamos hablando de acciones comunes, ordinarias, pero se ha pactado el derecho de preferencia a favor del resto de socios. Es decir, en ese caso, ¿cuál es la limitación? Pues que primero le tengo que ofrecer a los demás socios mi parte del capital social. En el caso de que quieran comprarla, perfecto. En el caso de que no quieran suscribir, tendré la libertad de vendérsela a terceros ajenos a la sociedad. Vale. Con las acciones de industria también tenemos una salvedad. Si ustedes han visto el vídeo de las acciones o de los aportes de industria que está en el aula virtual, y si no, puede que conozcan el tema, se dan cuenta de que el socio industrial, evidentemente, se le va a considerar socio, se le va a conceder determinado tipo de acciones o cuotas o en función del tipo societario del que estemos hablando. Particularmente en la sociedad anónima serían acciones, pero esas acciones no se le entregan desde el principio. Como al socio industrial yo le estoy pidiendo determinado tipo de actividad profesional, etcétera, una prestación de servicios, hay que consagrar cuáles son los hitos, cuáles son los momentos en los que la sociedad va a entender cumplido cada uno de esos objetivos, cada uno de esos compromisos y por tanto vamos liberando y entregándole al socio industrial esas acciones. ¿Qué sucede si todavía no se han cumplido esos hitos? ¿El socio industrial puede transmitir sus acciones? Sí, pero se va a exigir o bien autorización de la junta directiva, es decir, del órgano de administración que se haya conformado, o bien de la asamblea general, es decir, de los socios. ¿Vale? Evidentemente, las acciones liberadas, las que ya están en poder y en propiedad del socio industrial, sí se pueden transmitir. Vale. Por último, acciones grabadas con prenda. ¿Qué sucede con estas? Pues que las acciones están aportadas como garantía para cubrir el posible incumplimiento de otra obligación. Normalmente esa obligación es dineraria. ¿Y qué es lo que sucede? Yo le debo dinero a alguien y me pide, oye, tienes que garantizarme de alguna forma porque no confío demasiado en tu solvencia. Entonces yo coloco mis acciones como garantía en prenda. Si yo no cumplo con mi obligación principal, el acreedor podrá ejecutar la garantía y o bien, normalmente lo que se hará será venderlas, ¿vale? Se puede llegar a un acuerdo en el que se queden las acciones, pero en cualquier caso, el socio las perdería. ¿Por qué el Código de Comercio nos dice que en el caso de que las acciones estén grabadas con prenda, se va a requerir la autorización del acreedor? Pues porque evidentemente la transmisión de esas acciones podría llegar a perjudicarle en algún caso, ¿vale? Podría desmejorar esa garantía y entonces se va a exigir que preste su consentimiento, ¿vale? Fuera de esas limitaciones, en teoría, en las sociedades anónimas y en las SAS, existe libertad para transmitir la condición de socio, es decir, las acciones, salvo que los estatutos incluyan alguna limitación adicional. Nunca puede impedirse, en ningún caso puede impedirse totalmente la transmisión de la condición de socio. Vale. Bien. ¿Qué hora es? Vale, perfecto.
Siguiente derecho, que además es uno de los derechos fundamentales que tiene o esenciales que tiene el socio, y es el derecho de voto. La Corte Constitucional no solo señala que es un derecho esencial, sino además inviolable. Ojo, porque ustedes saben que podemos encontrar acciones sin voto. Vale, es una cuestión que ha sido controvertida, pero actualmente no hay duda. Se pueden emitir acciones que, a cambio de renunciar a ese derecho de voto, incorporan mayores derechos o mayores beneficios económicos. Pero, salvo en esos casos de acciones emitidas sin voto, al resto de socios no se les puede violar su derecho a participar en la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al respecto de ese ejercicio del derecho de voto? Pues que ese ejercicio, esa emisión del voto, está considerado como un acto jurídico unilateral. Y como todo acto jurídico, debe cumplir una serie de requisitos de validez. Y estos requisitos de validez pues son los mismos que todos los actos jurídicos, así que tendremos que analizar que tiene la persona que está emitiendo, no tiene capacidad, que además el consentimiento ha sido válidamente prestado, es decir, libre de vicios, y cualquier otra cuestión que sea necesario analizar respecto de la validez de ese acto jurídico unilateral. ¿Cuál es, digamos, el sistema que se va a utilizar para contabilizar el peso de cada uno de los socios dentro de esa toma de decisiones? En las sociedades personalistas tenemos un socio, un voto, de forma que la voluntad de todos los socios pesa lo mismo. Cuando estamos hablando de sociedades capitalistas, entonces es una parte alícuota igual a un voto, es decir, una acción, un voto, una cuota, un voto. Vale. Respecto a las acciones con voto plural, nosotros en el Código de Comercio vamos a ver, como les decía, que se pueden emitir acciones con ciertos privilegios y que esos privilegios principalmente se van a referir a cuestiones económicas, pero puede tener otros privilegios adicionales. ¿Qué es lo que nunca jamás puede tener mayor peso de voto que el resto de acciones? No puede tener un número de votos plural, no puede ser una acción igual a 2 votos. Lo prohíbe expresamente el artículo 381 del Código de Comercio. Vale. Si usted quiere tener más peso de voto, compre más acciones. No puede tener y no puede emitirse ninguna acción que valga más de un voto. Podemos emitirlas sin voto, pero no con un peso mayor. Vale. ¿Quién ejerce el derecho de voto? Pues en principio el titular, el que tiene la condición de socio, evidentemente. Pero tenemos algunos casos en los que esto puede resultar controvertido o puede estar sometido a alguna excepción. Por ejemplo, en los casos en los que se ha vendido, hablemos de acciones, ¿vale? Se han vendido las acciones a un tercero, como yo les he dicho hace un momento, en las sociedades anónimas y en las AS no se exige modificación de estatutos, pero se exige que se inscriba en el libro de socios esa modificación, esa transmisión. ¿Qué sucede si no se inscribe? Si yo era titular de 3 acciones y se las vendo a Carlos y no lo inscribimos, en la próxima asamblea a la sociedad, ¿quién le consta que es socio? Yo, porque no hemos inscrito la modificación, el cambio. Con lo cual, si Carlos se presenta, no va a tener derecho a ejercer el voto. Lo seguiré teniendo yo en tanto que no seamos dirigentes y registremos esa transmisión. ¿Qué sucede cuando está sometido a prenda? Cuando está sometido a prenda es el acreedor prendario quien ejerce el derecho de voto, salvo que se lo ceda al titular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el acreedor prendario se presume tiene un interés en que la sociedad marche bien, en que haya mayor reparto de beneficios, etcétera, etcétera, y por tanto se le va a conceder ese derecho de voto, repito, salvo que exista un acuerdo contrario. Y en el usufructo va a suceder lo mismo. En el usufructo, inicialmente, quien tiene el derecho de voto es el usufructuario. ¿Por qué? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer un pequeño recordatorio de derechos reales. El usufructo concede al usufructuario el uso y el goce. El uso es utilizar el bien que tiene usufructuado y el goce es percibir los frutos. Es decir,
va a ser quien además reciba los beneficios. Evidentemente, lo lógico es que quien tiene derecho a usar las acciones, no a venderlas porque no es el nudo propietario, pero sí a utilizarlas ejerciendo los derechos que le concede la condición de socio y a recibir los beneficios, es el usufructuario. Luego tienes todo el sentido que el derecho de voto lo ejerza él. Vale. Hay otros casos también conflictivos, que puede ser la fiducia o el embargo. En el caso de la fiducia, pues será la entidad fiduciaria quien esté ejerciendo el derecho, en tanto no se transmitan. Y en el caso de embargo, aunque es algo discutido también, el titular mantiene el derecho de voto porque lo que se está embargando, lo que se está, digamos, impidiendo es la posibilidad de transmitir sus acciones, de enajenarlas a un tercero para que puedan servir de garantía, en su caso, para el pago de sus créditos, pero en ningún caso se debe limitar el resto de derechos. Vale. Bueno, cuestiones, digamos, especiales que podríamos hablar o que podríamos tratar sobre el derecho al voto. Nosotros, por ejemplo, podríamos analizar el tema del principio de unidad de voto. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tengo 5 acciones en una sociedad y estamos votando la posibilidad de fusionar nuestra sociedad con otra. ¿Ustedes creen que es posible que yo vote con 2 acciones a favor de la fusión y con 3 acciones en contra de la fusión? Había una compañera escribiendo, pero no sé si al final se decide. No, dice Daniela, no, por la unidad. Bueno, ¿qué les digo yo? Lo que les pongo en la diapositiva es un resumen, pero digamos que ¿qué es lo que está sucediendo en Colombia? Es un aspecto discutido. La superintendencia, no sé por qué les pongo la superintendencia de Industria y Comercio y las supersociedades, ¿vale? Ahí es así un error mío. En las supersociedades ha emitido conceptos en uno y otro sentido, es decir, a favor de que yo pueda votar en distintos sentidos y a favor de que tenga que votar siempre en el mismo sentido, y no existe una norma que nos diga si está prohibido o no está prohibido. Con lo cual, la recomendación es que los estatutos se consagre si se puede o no se puede votar en distintos sentidos un mismo socio. A ver, ¿qué nos dice la lógica? Oiga, si yo tengo 5 acciones, cada acción me da un voto, yo puedo votar con unas en un sentido y con otras en otro sentido. No me parece apropiado que se pueda prohibir. Ahora, que tenga lógica el hecho de que yo esté apoyando y a la vez yendo en contra de una misma cuestión, no sé. Entonces, que jurídicamente no debería prohibirse, porque sería tal vez una intromisión en la autonomía de la voluntad. Es posible. Que no tenga sentido que yo vote a favor y en contra, que vaya, o sea, que en el mismo acto esté yendo en contra de mis propias decisiones. Pero se pueden dar casos, por ejemplo, imagínense que existe una sociedad donde hay 2 bloques de socios muy marcados, unos que están a favor de la fusión y otros totalmente en contra de la fusión, y que yo no quiero ser el discrepante, no quiero ser el que genere distorsiones, y entonces le doy la mitad de mis acciones, de mis votos a una posición y la otra mitad a la otra posición. Puede suceder, porque a mí, o sea, porque yo no tenga clara la decisión que quiero tomar, o porque realmente se fusione o no, mis derechos van a ser los mismos. Entonces pueden darse casos en los que tenga cierto sentido. Ahora, ya les digo, si la sociedad quisiera que esto sea así, que un socio pueda votar en distintos sentidos, debería consagrarlo en los estatutos para que luego no haya problemas, porque si se impugna ese acuerdo,
Ya les digo que las supersociedades, pues en algunos pronunciamientos ha dicho que el socio era libre de votar como quisiera y en otros ha dicho que no. Vale. Segunda cuestión, restricciones a este derecho de voto. Ya hemos señalado que solo pueden ser restricciones legales. ¿Podemos eliminarlo? Sí, respecto de las acciones sin voto, que vamos a analizar ahora un poco más despacio, pero si no son ese tipo de acciones, entonces lo que tenemos que hacer es proteger ese derecho de voto. Y solo el legislador puede imponer restricciones. Por ejemplo, igual que hablábamos antes, de que los socios que no habían desembolsado todo el capital suscrito no recibían determinado porcentaje de las utilidades, tampoco van a poder votar con esas acciones que no están desembolsadas. ¿Por qué? Pues porque usted tiene que cumplir con sus obligaciones para poder adquirir esos derechos que le da la condición de eso. Vale. ¿Qué sucede en el caso de conflictos de interés? Bueno, al menos tenemos dos casos regulados por la ley. Cuando un socio es también administrador y lo que se está aprobando es algún tipo de operación en la que ese sujeto tiene conflicto de interés respecto de su posición individual y su posición como representante de la sociedad, no se le debe permitir votar. Vale, su voto no debe poder emitirlo en la toma de decisiones de esos casos concretos que le suponen un conflicto de interés. Siguiente cuestión, cuando, por ejemplo, estamos en la asamblea inicial aprobando el avalúo de las aportaciones en especie o posteriormente, si un socio se va a incorporar y estamos hablando de esa valoración, ese socio no puede participar en esa asamblea votando. Sí puede deliberar, claro, pero no va a poder contar con su voto porque al fin y al cabo estamos en el mismo supuesto de un conflicto de interés. Vale. ¿Qué sucede con las acciones sin voto que tanto hemos nombrado a lo largo de estas clases? Hasta los años 80, es decir, hasta 1980, en Colombia estaban proscritas, ¿vale? No se podían emitir acciones sin voto. Se consideraba contrario al derecho de sociedades clásico. ¿Qué sentido tiene para usted como socio formar parte de una sociedad en la que no se va a tener en cuenta su opinión? Pero avanzando, digamos, en la evolución de ese derecho de sociedades, evidentemente nos encontramos con casos de socios que únicamente están interesados en los beneficios, que esos socios no tienen interés de participar en la toma de decisiones. Es más, les convocamos y no se presentan. Y entonces, eso lo que está haciendo es, en algunas ocasiones, impedir que se alcancen las mayorías necesarias o mayorías o bien para alcanzar el quórum para conformar la asamblea o bien para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, que puede suceder en cualquiera de los dos casos. ¿Qué dice la normativa colombiana al respecto después de esa evolución? Pues la ley 222 del 95 establece, digamos, o modifica el régimen que se había instaurado desde los años 80, que era un régimen bastante restrictivo, y entonces esta norma del 95 nos regula la situación o la cuestión de una forma bastante más flexible. Vale, ojo, ¿se puede entonces emitir acciones sin voto? Sí, sin ninguna duda. Actualmente no hay ninguna discusión al respecto, pero como estamos retirándole un derecho que es esencial a ese tipo de acciones, hay que dar una contraprestación. Y va a ser un dividendo preferente, es decir, que va a cobrar antes de las reservas voluntarias. ¿Se acuerdan cómo había que calcular el beneficio neto? Pagamos pasivo externo, incluyendo pues, las deudas, los tributos, después satisfacemos las reservas, primero la legal y luego las voluntarias, pasando por reservas estatutarias y reservas ocasionales. Bien, hasta que no hemos hecho todo eso, ningún socio debería recibir beneficios, pero
cuando estamos hablando de socios titulares de acciones sin voto, sí hay que pagar pasivo externo, sí hay que pagar tributos, sí hay que destinar el 10% de los beneficios a la reserva legal, pero antes de llenar las reservas voluntarias, tenemos que calcular el beneficio y repartir a estos titulares de acciones sin voto. Vale. Ese beneficio preferente es fijo. Vale. No es, será un porcentaje del 5% sobre... No, es algo fijo. Vale. Y además es acumulable. ¿Qué quiere decir esto? Los socios que no tienen este tipo de acciones reciben o no reciben dividendos en función beneficios en función de si la actividad de la empresa ha obtenido o no ha obtenido determinado tipo de ganancias. Y además decíamos que tiene que aprobarse por parte de los socios en la asamblea el reparto. Si se aprueba que no se reparte, pues no se reparte. Y veremos en el ejercicio que viene. Sin embargo, cuando estamos hablando de acciones sin voto, como tenemos un dividendo preferente, en el caso de que o bien no haya ganancias o bien no se repartan, se va a acumular a lo largo de 3 ejercicios máximo, de manera que al tercer ejercicio cobrará todo. Vale, ¿qué hora es? Bueno, entonces nos quedamos aquí y la semana que viene seguimos en pérdida de condición de socio. Por favor, vayan leyendo los temas, si tienen dudas me los traen y descansen en la medida de lo posible.